Nos da gusto de nuevo estar aquí con ustedes en el Círculo José Revueltas. Estamos analizando el libro Patria de Paco Ignacio Taibo II. Y vamos a hablar, hablamos de una primera parte del libro la semana pasada, hablaremos de otra parte el día de hoy. El libro, por ejemplo, tiene datos muy interesantes de cómo después de la Revolución de Ayutla y como realmente como corolario de la Revolución de Ayutla es la Constitución Mexicana del 57, que empieza en 56 y que es firmada en febrero del 57, y habla precisamente, no únicamente de cómo se conformó o se trataba de conformar el nuevo gobierno a partir de los liberales, en el cual Juan Álvarez participa, bueno, fue el dirigente en realidad de la Revolución de Ayutla en gran medida, y al lado de él tuvo sobre todo como Montfort, tuvieron conocimiento de Juárez y de otros liberales con quienes empezaron a tener relaciones importantes, y después de la Revolución de Ayutla, la conformación del poder, Juan Álvarez se retira de nuevo a Guerrero, y entonces queda como presidente sustituto Ignacio de Comonfort. Ignacio de Comonfort después llegará a la presidencia de la República como presidente electo, o sea, primero es presidente sustituto y luego es presidente electo, y, y bueno, hay algunas actitudes de Comonfort que obviamente permiten el paso de la reacción a controlar el poder en México, y, y a pesar de tener una derrota, digamos, popular, a pesar de tener una derrota en la Cámara de Diputados con la constituyente que realiza la Constitución del 57, a pesar de eso, las actitudes que son siempre muy laxas de parte de Comonfort van a permitir que el ejército, y particularmente el ejército que era el mismo ejército de Iturbide y después de Santana, es el ejército que va a controlar el país y va a dar un golpe de Estado. Al principio el primer golpe es un primer golpe que se da junto con Comonfort. Comonfort da un primer golpe que es un golpe en contra de su gobierno, de él mismo, y que pone en la cárcel a Benito Juárez y a otros liberales. Y un mes después, cuando Comonfort se da cuenta que va a sufrir un golpe de Estado de parte de Zuloaga, Comonfort libera a Juárez y libera a los liberales y renuncia a la presidencia para dejar la presidencia en Juárez. O sea, una actitud bastante oportunista de parte de Comonfort. Y esto es después cuando él nota que se va a dar un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado. Pero hablemos primero de la Constitución y de los altibajos para crear la Constitución del 57, que es una Constitución que va a votar una serie de leyes liberales que van a permitir el avance del país, y el avance del país que se va a notar hasta la República Restaurada. Victoria. Muchas gracias, Jorge. Pues creo que hiciste una excelente antesala de este nuevo inciso que vamos a platicar en este libro de Patria, de Paco Ignacio Taibo II, porque justo en este apartado, como bien dices, la esperada Constitución, se habla pues de la emergencia de leyes que hasta ahora resultan pues vigentes o relevantes y que transformaron en gran medida la realidad nacional, ¿no? Y creo que hay varios aspectos interesantes como de visitar en este recorrido porque que tienen que ver con la formación de cuántos liberales había en ese entonces de los 155 elegidos, ¿no? Del pueblo, como lo decía Ignacio Ramírez, el nigromante. De esas 155 personas, diría personas, pero bueno, eran hombres elegidos, y hace un recorrido pues por estas leyes, como bien señalas, pero también, como dice Emilio Rabasa, nos ayuda a desidealizar al Congreso, ¿no? Porque nos hablaba de que el 20%, por ejemplo, de diputados nunca se presentaron, y
creo que hace un recorrido muy interesante porque a lo mejor en los textos a los que estamos acostumbrados a consultar, estarás de acuerdo, Jorge, como los libros de texto, pues no aparecían estas particularidades y no decía si alguien era conservador, si alguien era liberal, ni todas estas como intermedios o incluso divergencias que había en la misma izquierda, ¿no? A la hora de la aprobación de leyes. Entonces, creo que es uno de los capítulos más interesantes del libro, Jorge. Y otra cosa que es también muy interesante es, por ejemplo, los postulados que tenían los liberales y que son postulados que era liberales desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista constitucional, pero económicamente incluso iban mucho más allá del liberalismo, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, que Ignacio Ramírez, el nigromante, ¿no? Dice, esta constitución y este gobierno tiene que cambiar con por ejemplo, una serie de políticas que son políticas que han estado en contra del pueblo raso, del pueblo llano en general, que va a ser la constitución de los menesterosos, de los pobres, de los marginados, de los rechazados. O sea, eso me parece que es una cosa que es sumamente interesante, que plantea Ignacio Ramírez, el nigromante. Y entonces vemos al nigromante no únicamente como en cierta forma también nos lo presentaron. Al nigromante nos lo presentaron como una persona que, bueno, sí, ideológicamente era muy importante, pero su ideología era una ideología que iba fundamentalmente en contra de, digamos, el conservadurismo religioso, casi no lo presentan así, y el nigromante vemos que está en contra del conservadurismo religioso, pero también está en contra de la opresión de las capas más pobres de la población y está precisamente por la defensa de las capas más pobres de la población. Esto es Sí. una cosa que es sumamente interesante y además vienen citados algunas frases que dio el mismo nigromante que permiten precisamente entender que así fue, ¿no? Sí, de hecho, de lo que estás diciendo, Jorge, a mí me gustaría leer como una pequeña cita de lo que dice Ignacio Ramírez, porque creo que menciona, como bien dices, que el nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino. Y creo que eso es algo interesante. Cómo aborda, como bien dices, el derecho divino en el texto. Y dice, ¿acaso no es que la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores y con el sudor y la sangre de los pueblos, y nosotros que presumimos de ser libres e ilustrados, no estamos luchando todavía contra el derecho divino? Entonces, creo que de ahí, pues, surge, por ejemplo, este marco, ¿no? De la posterior ley Juárez, ¿no? Que tenía que ver con la abolición de los fueros eclesiásticos. Y como bien comentas, a esta visión de Ignacio Ramírez, pues se sumaron las de otros liberales. Creo que esa postura bastante innovadora de revisitar el derecho divino en un país con una tradición católica es algo bastante innovador para la época, ¿no, Jorge? Sí, definitivamente. Y entonces surge aquí una cuestión que es también fundamental. O sea, en contra del derecho divino surge el concepto del contrato social. O sea, el concepto de que el acuerdo es un acuerdo de la sociedad en su conjunto para regir al Estado, ¿no? Y que es el caso, por ejemplo, de la Constitución del 57. La Constitución del 57 aparece como un contrato social en el cual es votado, es elegido por la mayoría de la población. Y otro punto muy importante aquí será la Constitución del 24, la primera Constitución mexicana, que es una constitución que permite realmente el desenlace de los estados con la nación, donde el concepto de nación prácticamente no existe, lo cual permitió, por ejemplo, que en lugares como Zacatecas, como Yucatán, o sea, como Nuevo México, por ejemplo, dijeran, nosotros nos desligamos de la guerra, no tenemos nada que ver con la guerra México-Estados Unidos y firmaron neutralidad. Y entonces dejaban pasar a los gringos por sus territorios
porque era una forma de mostrar su neutralidad y que no estaban partícipes de la guerra, ¿no? Y que en cierta forma fueron situaciones que crearon las condiciones precisamente para que México fuera derrotado por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por ejemplo, un punto que van a discutir ahí es el punto de si se mantiene la Constitución del 24 o si es abolida la Constitución del 24 al crearse la Constitución del 57 y que gana por un escaso margen de votos, ¿no? Digo, esto también es muy interesante porque vamos viendo cómo se forjó la nación y por qué situaciones tuvo que pasar la nación para llegar precisamente a constituirse. Así es, Jorge. Y creo que siguiendo con la cronología que propone Taibo, sería interesante como comentar un poco, ¿no? De los personajes. Habla de, menciona, ¿no? Como a grandes rasgos, pues a Zarco, que creo que era de Durango, y habla de Ocampo y menciona como algunas frases como muy particulares. En esta de Ocampo que bien decías de Melchor Ocampo, que decía que pues eran estos 155 legisladores y decía que no son los escogidos, sino hombres del pueblo. Y él decía que por más escogidos que fueran, eran, tenían que representar o tenía muy claro esa ideología, ¿no? Habla también de la trayectoria de Ponciano Arriaga, que me sorprendió bastante la postura que tenía, por ejemplo, respecto a la abolición de la esclavitud, que si lo podemos tocar más adelante, se me hace que es uno de los momentos de discusión política más álgida en el contexto de la legislación que hubo, pues el artículo segundo legislativo que habla de la abolición de la esclavitud, de que toda persona que atraviese el territorio mexicano por estar en el territorio es libre, pero luego habla de las otras contradicciones referente a la propiedad privada y a los jornaleros, etcétera, y pues surge ahí como un marco de discusión bastante interesante y que Arriaga defiende muy claramente, ¿no? Tiene una postura muy clave y creo yo que pues se están, como dices, estableciendo como las posturas de una soberanía nacional frente a una historia muy de la mano del clero y del ejército, y también se habla pues de la libertad de imprenta, de la educación. Entonces creo que hablar de estas figuras no nada más nos ayuda como a identificar, sí, como la constitución o los nuevos planteamientos, sino como dices, Jorge, conocer en qué contexto hubo la emergencia de esas discusiones, ¿no? Sí, es interesante, por ejemplo, bueno, no voy a desglosar, por ejemplo, la figura de Juárez, que es ampliamente conocida y que habla ahí sobre una especie de biografía, de resumen de la vida de Juárez, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de Guillermo Prieto, el cual de niño fue ganadero, al quedar huérfano, ¿no? Cómo llega a Ciudad de México en 1818 y se inicia como secretario de un sacerdote. Esto es interesante porque todos, de hecho, prácticamente tuvieron que ver mucho con la iglesia, porque era el medio educativo más importante, ¿no? Era el único, ¿no? Cómo en 34 conoce a su mamá María y cómo en 36 entra a la Academia de Letrán, y que Anastasio Bustamante lo nombra su secretario particular, y parte de los redactores del diario oficial, ¿no? Su salario y cómo con ese salario, pues él dice, bueno, ahora sí puedo casarme, ¿no? Y va a casarse, ¿no? Y cómo, o sea, nos hace una descripción que nos permite ver estos seres en carne y hueso, y es muy interesante, casi todos los radicales, los liberales radicales, venían precisamente de estratos muy pobres,
Digo, hubo algunos que no venían de estratos muy pobres, como el Lerdo de Tejada, el cual era radical también de los liberales, ¿no? O eran del ala izquierda de los liberales. Pero la otra cosa que podemos ver es precisamente cómo hay un problema entre los radicales de izquierda y los liberales moderados, ¿no? Donde los liberales moderados terminan realmente trabajando un poco más para los conservadores que para, que para los liberales radicales, ¿no? Yo pondría el ejemplo de Vidaurri, ¿no? Gobernador de Nuevo León. O sea, Vidaurri estuvo, de hecho, apoyando al liberalismo. Cuando viene la guerra de los 3 años, apoya precisamente a los liberales. Los ejércitos más importantes creo que fueron los ejércitos norteños, fundamentalmente comandados por Nuevo León. Fueron los que tenían las armas más avanzadas y los pocos que tenían victorias, porque vemos en todo el desarrollo del libro cómo los liberales tenían derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, mientras que los conservadores, bueno, para empezar, los conservadores contaban con el ejército profesional mexicano y los liberales con una guerra de guerrillas pocamente profesionalizada, a diferencia de los ejércitos norteños, y cómo Vidaurri en determinado momento traiciona a los liberales y los traiciona, bueno, en primer lugar, la primera cosa que hace Vidaurri es ponerse al frente del ejército norteño para hacerse acreedor precisamente de las batallas y cómo cuando se pone al frente del ejército norteño, es incapaz realmente de controlar al ejército norteño, o sea, y de tener victorias y empieza a tener derrotas. Y después Vidaurri, en el libro número 2, vamos a ver, en Patria número 2, vamos a ver que Vidaurri traiciona la causa de los liberales. O sea, esta situación de los liberales no radicales, que es también el caso con Ford, de los liberales, digamos, light, de los liberales ligeros, terminan por realmente apoyar las políticas de los conservadores y los liberales, a pesar de esto, triunfan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santos Degollado. El caso de que Santos Degollado pierde una derrota y vuelve a formar un ejército y vuelve a sufrir una derrota y vuelve a formar el ejército y vuelve a sufrir una derrota, etcétera, ¿no? Y los conservadores tienen victoria tras victoria tras victoria y en el momento en que empiezan a sufrir derrotas son simplemente derrotados, ¿no? Lo cual muestra cómo, por ejemplo, en el caso de los liberales había una convicción que iba más allá del triunfo, que era fundamentalmente la convicción, y cómo los conservadores estaban acostumbrados a una vida de privilegios y no pueden sufrir precisamente derrotas. Claro, gracias, Jorge. Creo que es eso que comentas, incluso es una de las aportaciones que yo observo en este capítulo, que es dejar los arquetipos como monocromáticos y decir, bueno, los liberales eran completamente liberales y los conservadores eran completamente conservadores y desdibujar estos matices de lo que Emilio Rabasa pues ayuda como dice, desmitificar o desromantizar la participación de los legisladores, ¿no? Y estas fortalezas o estas debilidades que bien señalas, creo que son parte de lo que observamos en el texto. A mí me gustaría retomar algo de lo que decías, ¿no? De Lerdo y algo de lo que está la construcción de esta ley significaba y también hablar un poco de lo que en el texto señala Arriaga, que era lo que te decía, ¿no? Como a partir de esta discusión de pues, el artículo 2 que ratifica la abolición de la esclavitud. Y Arriaga decía, y cito, que mientras pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos,
que podían dar subsistencia a muchas personas, pero entonces hablaba pues de esta contradicción de que mientras gran parte de la ciudadanía vivía en esa horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, sin trabajo, el pueblo no podía ser libre. Y es un poco lo que decía Amartya Sen cuando hablaba del índice de desarrollo humano, que decía, bueno, sí, la libertad existe, pero si no tienes calidad de vida, si no tienes salud, pues entonces tus garantías se ven minadas, francamente, ¿no? Entonces él decía que si debían de practicar o preguntaba, ¿no? Bastante filosóficamente, si debían de practicar un gobierno popular y tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable. Entonces él decía que un rico hacendado del país era comparable con los señores feudales de la Edad Media, ¿no? Y habla pues de lo que hemos platicado muchísimo en este círculo de lecturas y que retomamos con el libro de el origen del Estado, la propiedad privada y la familia de Federico Engels, y que con este surgimiento pues de la propiedad privada vemos cómo tiene una relación directa con la construcción, o sea, los modos de producción tienen un impacto directo en la configuración de las clases sociales, de tal forma que, por ejemplo, si no había limitaciones para los dueños del capital y los dueños de la tierra, ellos podían hacer un microgobierno, ¿no, Jorge? Porque ellos, pues los jornaleros tenían que trabajar la tierra, los dueños del predio les ponían multas, monopolizaban el comercio dentro de su territorio, entonces era como un microestado, por llamarlo de alguna forma, donde el administrador, el propietario, ya sabemos, ¿no? Las tiendas de raya, nos acordamos, pero es en realidad un microcosmos del Estado y hasta la fecha, Jorge, podemos hablar sí de libertad, pero creo que es una libertad condicional porque si el empleo no garantiza las libertades, a mí me pareció como muy interesante retomar incluso la redacción del mismo artículo que decía que nada podía limitar tu libertad, que decía que la ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida irrevocable o el sacrificio de la libertad del hombre o de la mujer, ya sea por causa de trabajo, educación o de voto religioso. Y pues sabemos que ahora no hay como tal esos ejemplos, sino que están evolucionados o como decía un filósofo brasileño, hablamos ahora como de una post-miseria o de la miseria con chips, ¿no? Porque ahora tiene que ver con teletrabajo, con tecnologías, que tienes una libertad condicional en casa a través de tecnologías, pero que siguen siendo muchas limitaciones y creo que hay pues derechos fundamentales que se establecen en la ley y que visitarlos nuevamente como que es hasta inspira, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, habla de verdadera libertad y las intenciones en estos planteamientos eran pues libertarios, ¿no? Una cosa que es muy importante es, por ejemplo, algo que va a señalar precisamente Arriaga, que es muy interesante porque nos lleva a Cockcroft. O sea, yo creo que el hecho de que el Partido Liberal Mexicano, los anarquistas mexicanos hayan tomado a Arriaga, creo que pudieron haber tomado también al Nigromante como figura, tiene mucho que ver con este discurso, que es un discurso en el cual dice que realmente los pobres en México tienen menos libertades que los esclavos en Norteamérica, que los esclavos en el Caribe, que los esclavos en varias partes, o sea, lo señala, ¿no? Y viene la cita del discurso, ¿no? Y la otra cuestión que tú mencionaste, que son las tiendas de raya. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, uno de sus postulados importantes es precisamente la desaparición de tiendas de raya, ¿no? Y podemos ver que ya estaba planteado
precisamente por los constituyentes del 57, ¿no? Que los constituyentes del 57 ya entendían esto, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de estos constituyentes radicales van a morir el mismo siglo pasado y no van a ser ni siquiera los que van a llevar a cabo el proyecto de la República Restaurada, que el proyecto de la República Restaurada fue llevada por Lerdo y después por Porfirio Díaz, que fueron grandes liberales en el 57, héroes de la guerra de los 3 años, después héroes de la guerra contra la intervención francesa, pero que sin embargo no es el caso de Lerdo de Tejada, pero sí va a ser el caso de Porfirio Díaz, el cual se va a convertir de ser digamos, un liberal radical en un liberal light, y que va a permitir, por ejemplo, este tipo de transformaciones, ¿no? Una cosa más que quiero, que me parece muy importante agregar, es, por ejemplo, la guerra de los 3 años, cómo es una guerra que en gran medida se da por la tibieza de los liberales completamente lights, los cuales empiezan a atentar en contra de los liberales radicales y que empiezan a atentar, entre otras cosas, contra la libertad de prensa. O sea, como Ford metió a la cárcel a varios liberales durante su gobierno por los artículos que escribían y que producían, ¿no? Y que es una discusión muy interesante que se va a dar en el constituyente del 57, donde se va a discutir hasta qué grado llega la libertad de prensa. Que si la libertad de prensa está limitada por ofensas al Estado, bueno, dicen, es que nosotros hemos estado en la cárcel siempre por ofensas al Estado, ¿no? Donde criticamos precisamente las medidas del Estado mexicano y que por eso nos han metido a la cárcel, ¿no? Entonces, vemos como, por ejemplo, la cuestión de la defensa de la libertad de prensa tiene que ser radical y tiene que ser extrema para asegurar que una libertad real fluya. Creo que ese es uno de los aspectos también que señala como categóricamente en el libro, y se habla también, por ejemplo, de cosas que son discusiones en realidad vigentes hasta ahora, como la libertad de prensa y la libertad en general, la libertad de expresión. Y creo que hay una frase que me gusta, que me gustó muchísimo, que dice Zarco, y que pues hablaba como de, como dices, había liberales light que a veces estaban de acuerdo y a veces no estaban de acuerdo. Y aquí, pues bueno, decía que la manifestación de ideas no puede ser objeto de ninguna, digamos, inquisición judicial. Había, por supuesto, quienes no estaban de acuerdo y hablaban de injurias. Por supuesto que tenía mucho que ver con el desafuero de políticos, pero hay algo que me gusta mucho que dice Zarco y dice, se considera difamador, o sea, fiscales y jueces me han perseguido como difamador porque atacaba una candidatura presidencial. Obviamente mucho de esto, insisto, se oponían porque pues tenía que ver con sus intereses. Y decía Zarco, el orden público es una frase que inspira horror. El orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santana y los conservadores. Entonces dice, ¿y cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme a la discusión ve comprometida la paz y atacando el orden si se censuran los actos de funcionarios. Y entonces habla pues de que destruir la libertad de prensa es destruir todas las libertades. Y me gusta mucho pues la figura retórica que utiliza cuando habla del orden público, que creo que aplica hasta la actualidad. Cada vez que alguien dice alterar el orden público, yo pienso que están haciendo como una demanda súper justa, ¿no? Y lo vemos con las recientes manifestaciones a nivel nacional de feminicidio y de todas estas luchas por reivindicar como el género y por demostrar pues naturalmente que se van a hacer, y una de las formas como más contundentes tiene que ver con
alterar el orden público, como retomando lo que dicen muchas de las compañeras de la lucha feminista, que tú conoces bien, Jorge, pues, ¿por qué se van a simbrar más las conciencias cuando se altera un valor patrimonial que cuando se afecta la vida de miles de mujeres en el país, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo vigente hablar de, y hay que alterar el orden público para que se transforme la nación, se transforme la realidad social y podamos tender, ¿no?, puentes a otras realidades posibles, mucho más justas, más solidarias, ¿no? Por ejemplo. Definitivamente. Otra cosa interesante del libro es que, así como señala un resumen biográfico de los principales liberales forjadores de la nación, también hay una especie de resumen biográfico de diferentes personajes, que eran enemigos de incluso extranjeros, ¿no? Que eran, es el caso de Dubois de Saligny, Dubois de Saligny, el cual va a ser el embajador de Francia en México. Y más que hablar de Dubois de Saligny, me gustaría hablar de Francia, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde la Francia de Napoleón III con la Francia de la Revolución Francesa y no tiene nada que ver. O sea, la Revolución Francesa es derrotada precisamente con el golpe de Estado de 1799 por Napoleón I, y después de que es derrotada por Napoleón I, vamos a ver, por ejemplo, que él da un golpe de Estado y se proclama emperador, y en 1914 es derrotado y es instaurada la monarquía, la cual entra en crisis en 1849 con la Revolución del 49, precisamente eso lo vimos con Aguilar Mora, el 18 de febrero de Luis Bonaparte en 1849, que hay otro intento de revolución y que, bueno, lo que hacen es que luchan en contra de esta revolución e imponen a Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, el cual además Napoleón III es el que va a quedar en gran medida primero como presidente y después da un golpe de Estado para investirse él mismo de emperador, igual que su tío, ¿no? Y que va a iniciar una política verdaderamente conservadora, entre la cual está precisamente la política de la intervención en México en contra de los liberales y de imposición de Maximiliano de Habsburgo como emperador, y que mucha gente confunde y que dicen, es que ellos eran mucho más liberales que nosotros. Eso es falso, ¿no? Voy a dar algunos datos que tal vez no vengan aquí, pero que son muy importantes. Carlota es hija de Leopoldo, el monarca, el rey de Bélgica, el cual va a hacer su fortuna con el tráfico de esclavos del Congo belga. De hecho, Leopoldo, para las condiciones materiales que tenía, fue un criminal mucho peor que Hitler. O sea, hubo cerca de 10 millones de habitantes del Congo belga, de habitantes negros del Congo belga, que murieron en los campos de exterminio de Leopoldo, rey de Bélgica. Pero además, el gran negocio de Leopoldo era la venta de esclavos. O sea, entonces eso, el hecho de que Maximiliano no critique esto y que en gran medida vivan de la fortuna del padre de Carlota, pues lo deja muy lejos de ser un liberal, ¿no? Creo que queda muy claro que es un tipo que vive a expensas de ser aparentemente ciego ante la injusticia de la esclavitud y de el exterminio que se está creando en el Congo belga. Esto, por ejemplo, no se señala. Bueno, no se señala prácticamente en ningún texto. Y entonces hay mucha gente que reivindica la figura de Maximiliano y la figura de Carlota sin ver qué es lo que está atrás de ellos. Atrás de ellos está Leopoldo y atrás de ellos está Napoleón III, el cual está en el poder a partir de un golpe de Estado y en contra de todas las libertades democráticas y de una política de expansionista que incluye, por ejemplo, la guerra en Cochinchina, o sea, en Indochina, la guerra
en Algeria y las posesiones coloniales en Algeria, la guerra en México. O sea, todo esto es parte de un plan colonial de Napoleón III, el cual sufre sus peores derrotas precisamente en México ante una guerra de guerrillas, que es una guerra de guerrillas que se ha conformado a partir de la guerra de los 3 años. Y esa guerra de los 3 años es la guerra que estamos viendo aquí, ¿no? Y donde la figura de Saligny va a otorgar créditos, creo que por 15 millones de pesos, que era una extraordinaria fortuna, ¿no? Como ahorita. Digo, ahorita cualquier funcionario corrupto de Pemex se robaba mucho más en el sexenio pasado, ¿no? Digo, por lo que nos deja saber la prensa, pero bueno, en aquella época 15 millones de pesos era prácticamente todo el dinero de México, todo el dinero de México, y que de esos 15 millones reciben una pequeña cantidad y que sin embargo la demanda de la deuda externa mexicana que hereda el gobierno liberal después de la guerra de los 3 años, es la deuda del apoyo económico que se dio precisamente a las tropas conservadoras. O sea, me debes el dinero que se usó para luchar en contra tuya. Eso es en última instancia el dinero que se debía. Claro, y creo que tocas dos puntos interesantes, el visibilizar las luchas como de países que en general en Latinoamérica como que la historia la tenemos contada desde una visión como muy hegemónica y bastante blanca, muy poco se habla de las luchas de afrodescendientes y de las comunidades negras, y creo que eso también es importante, ¿no? Y como bien dices, yo no sabía y ni tenía gran referencia, y cuando hablamos de Maximiliano, pues casi siempre es la versión oficial y una versión bastante conservadora, ¿no? Gracias por eso que aporta tu comentario, que creo que es súper interesante. Y bueno, creo que nos falta poco para concluir la discusión, Jorge. No sé si quieras terminar con algún comentario. Bueno, fundamentalmente me interesaría despedirme de ti, agradecer tu participación, agradecer al público que está al pendiente de nuestra transmisión y en nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California y su director, o sea, el secretario de Cultura, Pedro Ochoa Palacio, les damos un agradecimiento por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias, Victoria. Gracias, Jorge.